A ver, imaginemos por un momento la sala de control de una gran aerolínea internacional, o bueno, el centro de datos de un banco global. Sitios donde un segundo de inactividad cuesta millones, básicamente. Exacto. Y de repente, pues las pantallas parpadean, las transferencias se detienen y los vuelos se quedan en tierra. O sea, el pánico es absoluto. Y claro, lo primero que viene a la mente de todo el mundo es, madre mía, un ciberataque sofisticadísimo. Ya, pero la realidad suele ser mucho más mundana y aterradora. Hablamos de un fallo catastrófico de memoria en una arquitectura monolítica escrita hace 20 años. Esa infraestructura invisible que cuando colapsa paraliza el mundo real. Efectivamente. Y es un escenario que ocurre, fíjate, con mucha más frecuencia de la que salen las noticias. Porque la superficie del software moderno es súper elegante, pero la verdadera ingeniería que evita ese colapso opera en las sombras. Vale, vamos a desgranar esto, porque nuestra misión en el análisis de hoy es precisamente arrojar luz sobre esa fontanería oculta del software empresarial y explorar cómo está mutando a una velocidad de vértigo. Es que es vital, sobre todo para quienes se dedican a la arquitectura de sistemas y necesitan evitar que sus servidores, digamos, se rindan bajo el peso de millones de transacciones. Totalmente. O para cualquier persona que se enfrente al abismo de modernizar plataformas heredadas. Este recorrido va a mostrar por qué los monolitos del pasado están cediendo el paso a ecosistemas modulares, diseñados específicamente para interactuar con la inteligencia artificial. Y para ello tenemos recursos exhaustivos sobre la mesa. Documentación técnica de Microsoft sobre .NET, los repositorios de migración de código de Jonathan Tower, análisis de Timical y los apuntes más recientes de la conferencia Open Community Experience. Vamos, que tenemos material de sobra. Todos estos documentos trazan un mapa muy claro. O sea, no se puede diseñar el futuro de los agentes autónomos de IA sin diseccionar primero los cimientos tecnológicos de las últimas 2 décadas. Claro, porque las decisiones de diseño que se tomaron a principios de los 2000, nos guste o no, siguen dictando las reglas del juego a día de hoy. Pues para comprender esos cimientos hay que mirar bajo el capó de los dos grandes titanes de la industria, que son .NET y Java EE. Si empezamos por Microsoft, la guía detalla el CLR, el Common Language Runtime. Eso es. Y no es un simple entorno de ejecución estático, es un motor hiperdinámico que asume responsabilidades críticas como la recolección de basura, el famoso garbage collection. Que básicamente rastrea las referencias a objetos en la memoria y libera automáticamente el espacio de los que ya no se usan, ¿no? Exacto. Eliminando por fin la necesidad de asignar y destruir memoria manualmente a nivel de hardware. O sea, eso en C o C++ era una fuente constante de fugas de memoria fatales. Ostras, sí, un dolor de cabeza constante. Pero el nivel de sofisticación del CLR, a ver, va mucho más allá. Porque luego entra la compilación HIT, el Just in Time, que es donde yo creo que reside su verdadera potencia. Totalmente, porque el código fuente nunca se compila directamente a instrucciones de la CPU, se transforma en MSIL, un lenguaje intermedio. Y entonces, en el milisegundo exacto en que se requiere ejecutar una función, pues el compilador HIT lee ese código intermedio y genera código máquina optimizado para esa máquina física concreta. Lo fascinante aquí es cómo esta abstracción alteró por completo la economía del desarrollo de software, porque en .NET daba igual si programabas en C# o Visual Basic, todo convergía en MSIL, permitiendo una interoperabilidad nativa brutal. Ya. Y por el lado de Java, el enfoque era paralelo pero con sus propios contenedores, los contenedores web y EGB. Su propósito era básicamente inyectar servicios de bajo nivel directamente en la aplicación. Claro, la idea era abstraer todo el tema de transacciones complejas, la seguridad, las búsquedas JNDI. Así, quien desarrolla solo tiene que anotar una clase y el contenedor ya envuelve ese código con todas las garantías. A ver, se me ocurre una analogía para que quien nos escucha lo visualice mejor. Imaginemos que el CLR y los contenedores de Java operan como la administración de un edificio de apartamentos de lujo. Me gusta, me gusta. A ver cómo sigue. Pues quien programa simplemente, digamos, vive en su piso. Se dedica a decorar el interior, que sería la lógica de negocio. Toda la infraestructura queda delegada a la administración del edificio. Claro, la administración garantiza la presión del agua, pone seguridad en la puerta y tiene un equipo que saca la basura todos los días, que sería nuestro garbage collector. Eso es, un servicio de lujo.
Pero claro, si la administración provee todo eso, surge un problema logístico masivo. ¿Cómo gestionan los residentes su día a día? Y cómo el edificio recuerda quiénes son en cada momento. Uf, ahí le has dado. La gestión del Estado. Ese es el gran talón de Aquiles de estas arquitecturas clásicas. Totalmente. Ahí es donde los documentos técnicos revelan patrones que, bueno, han envejecido bastante mal. En Java EE la solución pasaba por los session beans, ¿verdad? Sí, la especificación detalla 3 tipos. Estaban los stateful, para mantener el estado de una conversación continua con un cliente, como un carrito de la compra. Los singletons, que son una única instancia global. Y luego, la joya de la corona, los stateless. Los stateless, claro, al no guardar estado, el servidor podía tener un pool de instancias genéricas. Entra una petición, coges un bin, haces el cálculo y lo devuelves. O sea, el abuelo del serverless moderno. Efectivamente, esa ejecución efímera era súper eficiente. Pero claro, contrasta drásticamente con la barbaridad que ocurría en el ecosistema web de ASP.NET con los web forms. Madre mía, los webforms. Los análisis de Taimi exponen cómo intentaron emular aplicaciones de escritorio en la web usando el protocolo HTTP, que es, por naturaleza, sin estado. Y para lograrlo se inventaron el ViewState. El mecanismo consistía en coger el estado de absolutamente cada botón, campo de texto, todo. Lo serializaban en una cadena gigante de base 64 y lo metían oculto en el HTML. A ver, espera. Y luego el modelo de Code Behind mezclaba los eventos visuales con la lógica del servidor. O sea, hacer un clic obligaba a empaquetar todo ese ViewState y enviarlo por la red. Cada vez que hacías clic, todo ese peso viajando de ida y vuelta constantemente. Pero, a ver, yo quiero cuestionar este modelo. Si un stateful session bin obliga a la memoria RAM a recordar las sesiones de miles de usuarios y un ViewState inyecta megabytes en cada petición de red, o sea, ¿no es eso como un síndrome de Diógenes digital? Totalmente, una acumulación compulsiva. Es que, al escalar a cientos de miles de usuarios, el ancho de banda se satura transmitiendo datos ocultos y relevantes y la memoria colapsa. ¿Cómo pudo sostenerse la web corporativa sobre esto? Pues porque la realidad es que dejó de sostenerse. Ese peso, esa latencia asfixiante, es exactamente lo que ha condenado a estas arquitecturas. Y es lo que nos lleva al siguiente punto, el imperativo de la migración. Claro, romper el monolito. Porque esa misma incapacidad para escalar de forma ligera es lo que explica por qué las empresas están abandonando los webforms en masa y migrando hacia patrones MVC, el modelo vista controlador. Es que migrar a MVC o a sus equivalentes en Java no es solo cambiar la sintaxis. Es devolverle al HTTP su naturaleza ligera. Los monolitos con webforms son impenetrables para las pruebas automatizadas, precisamente por esa mezcla tan acoplada. Ya, pero ejecutar esa transición en sistemas que mueven millones de euros cada día es una operación a corazón abierto. Totalmente. Y ahí entran las estrategias de los repositorios de Jonathan Tower. Tienes el enfoque Big Bang, que es reescribir todo y apagar lo viejo de golpe, lo cual suele ser un fracaso rotundo, estadísticamente hablando. Ya, el desastre garantizado. Y luego está el enfoque incremental. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La implementación del patrón Strangler-Fig, la higuera estranguladora. El concepto biológico de ese patrón es fascinante. En la naturaleza, esta higuera echa raíces desde las ramas altas de un árbol, envolviéndolo hacia el suelo. Al final asfixia al árbol viejo, que se pudre, y solo queda la estructura nueva. Ostras, es una imagen potente. Y en software esto se ejecuta con herramientas como YARP, un proxy inverso. YARP se pone delante de todo, como, digamos, un guardia de tráfico. Exacto. Llega una petición, YARP mira la ruta, si ya la hemos refactorizado a MVC, la manda a los servidores nuevos. Si no, la manda al monolito heredado, de forma totalmente transparente para el usuario. O sea, vas estrangulando lentamente el sistema viejo ruta por ruta, sin que nadie se entere, y refactorizando hacia una web API eliminando esos postbacks pesados por llamadas ligeras AJAX. Eso es, envías solo los datos específicos mediante DTOs, los objetos de transferencia de datos, ya no recargas toda la página con el dichoso ViewState. Vale, pero una vez que separamos la interfaz usando MVC, surge un nuevo desafío de fontanería. ¿Cómo conectamos las piezas del backend de forma limpia sin que el código quede rígidamente acoplado?
Ah, la gran pregunta. La respuesta es la inyección de dependencias, o DI. En lugar de que una clase instancie sus dependencias con constructores rígidos, usamos la inversión de control. O sea, delegar eso en un contenedor de servicios centralizado. No, el famoso iService Provider en .NET. Exactamente. El contenedor sabe qué piezas hay y se encarga de instanciarlas y entregarlas cuando una clase las necesita. Y gestiona sus 3 ciclos de vida: Transient, Scope y Singleton. A ver, volviendo a las analogías. Esto es como la cocina de un restaurante de alta cocina. En lugar de que el chef principal salga al mercado a comprar los ingredientes cada vez que entra una comanda, que sería el hardcoding, Claro, lo cual paralizaría la cocina por completo. totalmente. Pues en vez de eso, el equipo de preparación de la trastienda le entrega los ingredientes exactos, que son las dependencias, directamente en su estación, justo cuando los necesita. Compartir los ingredientes durante una misma petición HTTP. Y Singleton es global, dura siempre. Ya, y hay que tener mucho cuidado con eso para no caer en el antipatrón de la dependencia cautiva, que los manuales de arquitectura marcan en rojo peligro. Uf, la dependencia cautiva. Imagina en tu restaurante a un chef de salsas que trabaja sin descanso. Es un Singleton. De repente pide una emulsión delicada, pensada para durar poco, un Scoped. Vale, el contenedor se le inyecta. Sí, pero como el chef nunca termina su turno, atrapa esa emulsión para siempre. A nivel de hardware, eso es un servicio permanente que retiene un contexto de base de datos efímero. Madre mía. O sea que el recogedor de basura nunca lo libera, la memoria se satura y el servidor entero se viene abajo. En cascada, además. Evitar esto es fundamental. Y aparte, usar la inyección de dependencias te permite inyectar mocks, dependencias falsas, lo cual facilita enormemente aislar el código para las pruebas unitarias. Pues una vez que adoptas todos estos patrones limpios y modulares, el software se vuelve lo bastante ágil para enfrentarse a la próxima gran revolución. Ya no es solo la nube, es como el backend interactúa con la inteligencia artificial. Y aquí, los apuntes de la Open Community Experience sobre Jakarta EE nos dan una visión súper técnica. Porque recordemos que Java EE pasó de Oracle a la Fundación Eclipse para ser de código abierto. Renaciendo como Jakarta EE, claro, buscando gobernanza comunitaria. Y su hoja de ruta para las versiones 12 y 13 es curiosa. No intentan crear modelos fundacionales enormes de IA, como ChatGPT. No. Su estrategia es estandarizar cómo las aplicaciones empresariales se integran con esos agentes de IA de forma orquestada, la llamada IA agéntica. Porque hay un problema enorme de confianza documentado por SE Research. O sea, las empresas quieren flujos de trabajo multiagente, pero les da pánico la autonomía de la IA sobre sus bases de datos reales. Imagínate, una alucinación de la IA y de repente la gente ejecuta un borrado de tablas de producción o expone datos financieros sensibles. El terror es real. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel generacional? O sea, ¿cómo convence Jakarta EE a las nuevas jornadas de desarrolladores de que no son una reliquia, una infraestructura heredada? A pesar de esto, Si conectamos esto con el panorama general, el valor real de Jakarta EE a largo plazo no son las funciones llamativas, es ofrecer un entorno de ejecución aislado, un sandbox, gobernado por estándares neutrales. o sea, los mismos contenedores que aseguraban las transacciones hace 20 años ahora enjaulan a la IA. Exacto. El TCK garantiza que si el agente intenta una locura destructiva, la capa de integración lo bloquea. Es evitar la dependencia de un solo proveedor y aportar innovación sin romper la fiabilidad empresarial que ya tienen. Fíjate, menuda inmersión hemos hecho hoy. Hemos partido de los cimientos monolíticos del CLR, el peso asfixiante del BioState y los session beans y cómo colapsaban. Para luego ver la migración necesaria hacia MVC, separando responsabilidades y estrangulando el monolito con YARP. Y cómo la inyección de dependencias limpia toda la fontanería interna para finalmente llegar al futuro abierto de Jakarta IE, domando a la IA. Entender esto da una ventaja inmensa a cualquier profesional. Yo estoy convencida de que es la diferencia clave entre simplemente picar código y diseñar sistemas robustos que realmente perduren en el tiempo, soportando las nuevas tecnologías. Y para cerrar, quiero dejar una idea provocativa para quien nos escucha. Si el software empresarial está evolucionando para estandarizar flujos con agentes autónomos de IA, ¿llegará el punto en que esos mismos agentes entiendan la arquitectura entera? Ostras, ¿te refieres a que...? Sí, imagínate.
Agentes que se encarguen ellos mismos de analizar el código, refactorizarlo a MVC, inyectar dependencias y configurar el proxy de estrangulación. La arquitectura subyacente refactorizándose de forma continua y autónoma, sin intervención humana alguna. Madre mía, la fontanería arreglándose sola. Un concepto enorme para dejar asentar. Desde luego. Y con esa idea lo dejamos por hoy. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado.